Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 170. Chapter 171 Let's Harry Happen Together. Pero ese era su estilo. ¿Quién sabía qué clase podría tener una idea tan brillante la próxima vez? Tenía sentido que Outaro ahora estuviera acumulando suficientes puntos, 20 millones, para protegerse. Tendremos 3 días antes de volver a la escuela, le dijo Outaro a Arisu, recordándole el anuncio del profesor Tomonari tras el examen VIP sobre su descanso extendido. Esto significaba que tendría que esperar 3 días más en la escuela antes de volver a verlos. En efecto. La escuela es muy aburrida sin Oreki-kun. No hay nadie con quien valga la pena competir. Nadie que valga la pena competir con él. ¿Qué había estado haciendo ella en la escuela entonces? Outaro decidió no seguir con esa línea de preguntas. Su sueño precognitivo le había mostrado que él y Arisu saldrían en el primer semestre de segundo año, y luego, ella abandonaría la universidad por embarazo. Pero 10 años después, fue Suzune quien realmente ganó. Entonces, ¿quién fue su verdadero amor? Y así, Outaro, inseguro de la verdadera dirección de su corazón, soñó con Kikime esa noche. El barco Escuela Esperanza navegó a través de vastas extensiones de océano azul a ambos lados. A nadie le importaba la navegación del barco ni las pequeñas islas que rodeaba. Los siguientes 3 días serían unas auténticas vacaciones en el sentido más estricto. Sin exámenes de los que preocuparse, sin tensión mental que mantener. Es un gran alivio que no nos hayan expulsado. Conseguir 250.000 puntos de una sola vez significa que podemos comprar todo lo que queramos. Espera, ¿no dijo Hirata-kun que la escuela nos quitará los puntos cuando nos graduemos? Así que deberíamos guardarlos. Oye, esto es mejor que trabajar a tiempo parcial al aire libre. Sí, quiero graduarme con una buena suma de dinero. Los estudiantes de primer año de la clase D estaban de muy buen humor y su motivación aumentaba. Había surgido la idea de ahorrar. Insuke había transmitido con éxito la importancia de ahorrar dinero a los estudiantes de la clase D. Cerca de allí, Outaro vio a Iri ajustando su cámara. Sus coletas rosas se mecían al moverse. Siempre le había gustado tomarse selfies y capturar paisajes hermosos. La habría acompañado si hubiera tenido tiempo libre. Ella había sido invaluable durante el examen VIP, especialmente cuando le pidió prestado su teléfono para tener ventaja después de que Kikin lo bloqueara. Revisó su teléfono. Sakura-san, tendré que disculparme ahora. Aunque decepcionada por perder a su modelo de fotografía, Airi aceptó su partida en silencio. ¿Pero a quién iba a encontrarse? Outaro se dirigía al teatro. Mientras bajaba las escaleras, se encontró con Rokusuke, que acababa de salir de la piscina, empapado. Señor, por favor no derrame agua por todas las escaleras. Como de costumbre, Rokusuke estaba causando problemas al personal. El agua se acumulaba donde quiera que caminaba, empapando el suelo debajo de él. ¿No lo has oído? Hay un dicho sobre los hombres bendecidos por el agua, y yo soy uno de ellos. Rokusuke rió. Además, nunca me he secado desde que tengo memoria. El exasperado empleado no tuvo más remedio que secarlo con una toalla larga. No está nada mal, te daré mi autógrafo como regalo especial más tarde. ¿Autógrafo? El miembro del personal parecía desconcertado. Por supuesto, mi firma, dijo Rokusuke con seguridad. No te sorprendas tanto. Voy a ser un hombre que cargará con Japón sobre sus hombros. Prepárate para recibirme en un barco entonces, y no solo en este crucero. Algo mucho más grandioso y noble. El miembro del personal permaneció confundido.
Naturalmente, no tenía idea de que Rokusuke, quien estaba frente a él, era el único heredero de un famoso grupo financiero, destinado al gran éxito. Oh, pero si es Oreki-kun. El futuro hombre exitoso vio a Utarou bajando las escaleras. Esta vez ya sé todo sobre tu plan, dijo. Lo descubrí cuando Hirata les contó a todos. Por eso viniste a mí antes. No conocías a los VIP de otras clases, así que me contactaste para crear una oportunidad. Él creía que Utarou lo había usado para obtener los nombres VIP de la clase C y deducir el patrón. Eso no es del todo correcto, dijo Utarou. Antes de que empezara, ya me había aliado con Orikita. Cuando ella recogió sus teléfonos, ya conocía las identidades de 3 VIP de la clase D. Acudí a ustedes para verificar esa información. Rokusuke se quedó en silencio. Ahora lo entendía. En aquel entonces, creía que Suzune simplemente se esforzaba por mantener su puntuación en el examen de la isla. Esta revelación lo cambió todo. Entonces, la estrategia inicial de Utarou había sido seguir el plan del gran dinero y reclamar la mitad de los puntos de todos los estudiantes. Esto significaba que debió haber descubierto el patrón VIP muy pronto. Después de todo, intentar el resultado 1 sin conocer el patrón habría requerido recopilar información VIP a través de espías, lo cual claramente no era el enfoque que la escuela pretendía que adoptaran los estudiantes. Pero la atención de Rokusuke ahora estaba en otra parte. La perspicacia de Utarou era aún más impresionante de lo que había pensado, lo que lo convertía en un subordinado potencial aún más deseable. Entonces dijo Rokusuke, con los nombres de 3 VIP de mi clase y 3 de la tuya, ¿cuánto tiempo te habría llevado descifrar el patrón? Mi compañero Arisu dedujo el patrón, respondió Utarou. No negó con la cabeza. Es decir, si lo dedujeras tú mismo, ¿cuánto tiempo tardarías? ¿Cuánto tiempo? ¿Tomaría mucho tiempo? En realidad no. Había una técnica detrás. Era similar a la base 41 del examen de la isla, donde encontrar el punto de control y escanear la tarjeta otorgaba 50 puntos extra. Descubrir ese punto de control significaba comprender que el examen se realizaba en una isla artificial. De igual manera, el examen VIP consistía en pensar. Una vez que comprendías que existía un patrón en los VIP, deducirlo se volvía sencillo. En otras palabras, al enumerar los nombres, se formaría un patrón muy simple. Probablemente alrededor de 1 minuto y 30 segundos, calculó Utarou. Rokusuke soltó una risita suave y guardó silencio. Sabía que le llevaría mucho más tiempo resolver el patrón él mismo. La rápida capacidad analítica de Utarou era justo lo que se esperaría de alguien excepcional. Entonces, Oreki, ¿quieres unirte a mí para convertirte en alguien que lleve a Japón sobre sus hombros? Rokusuke extendió la invitación. No es necesario, absolutamente no es necesario, respondió Utarou de inmediato. Después de todo, este tipo era el heredero de un conglomerado financiero. Su invitación claramente significaba unirse a la empresa. Como dijo alguien sabio, trabajar era imposible. Y Utarou no tenía ganas de trabajar. ¿De verdad? Pero algún día vendrás a buscarme. Rokusuke dijo con tono significativo. Eres muy popular entre las chicas ahora mismo, y si quieres resolver esta situación de forma adecuada y abierta, hay una manera. Y mi grupo financiero Kmenji es indispensable para eso. Con una risa cordial, se alejó mientras el desconcertado miembro del personal corrió tras él con la toalla. Mientras tanto, Utarou continuó hacia el teatro, aparentemente no afectado por el encuentro. Sin embargo, de pie en la cubierta a lo lejos, un apuesto joven con rasgos refinados había estado observando la escena. Este era Kiyotaka Ayanokmuji de la clase D. Aunque había estado cerca todo el tiempo, mantenía un perfil tan bajo que sus compañeros de clase lo trataban como si fuera parte del fondo. Pero eso le vino bien. Había reunido información interesante. Rokusuke estaba señalando la debilidad de Utarou. Popular entre las mujeres. Debilidad. Necesidad de manejar las cosas con propiedad y transparencia. Kiyotaka concluyó que esto debe referirse a la poligamia. Como heredero de un conglomerado financiero, Rokusuke ejercía suficiente influencia política para impulsar tales propuestas. De implementarse, la sociedad aceptaría que hombres excepcionales tuvieran múltiples parejas. En cuanto a la situación de Kiyotaka, ese hombre su padre, ya había participado en política. Ese hombre esperaba, o mejor dicho, exigía, que Kiyotaka lo superara y alcanzara la cima.
Tras abandonar la habitación blanca, Kiyotaka sabía que su padre no se rendiría fácilmente y pronto enviaría gente tras él. Había perdido su oportunidad de alcanzar la seguridad absoluta, pero eso no significaba que estuviera indefenso. Piensen en esto. Aunque su padre no se daba por vencido y enviaba gente, aunque los exámenes futuros podían volverse más desafiantes, alguien más ya había conseguido un puesto en la escuela. Outaro Areki. Siguiendo la lógica de Rokusuke, si alguien necesitaba implementar la poligamia, ¿no podría ser él quien lo hiciera? Tal vez esta era su ruta de escape, especialmente porque sabía que estos 3 años de libertad eran todo lo que tenía. Chapter 171. Chapter 172 Ebeka Memoria Resistant. En el teatro al aire libre, poco después de las 10, se estaba representando la famosa obra Lo que el viento se llevó, la misma historia que Outaro había leído en la biblioteca. Y ahora, mientras Scarlett miraba tristemente hacia atrás, se dio cuenta de que Melanie siempre había estado allí a su lado con una espada en la mano, discreta como su propia sombra, amándola, luchando por ella con ciega y apasionada lealtad, luchando contra los yanquis, el fuego, el hambre, la pobreza, la opinión pública e incluso contra sus amados parientes de sangre. Scarlett sintió que su coraje y confianza en sí misma fluían de ella cuando se dio cuenta de que la espada que se había abierto entre ella y el mundo estaba envainada para siempre. Los actores habían llegado a la trágica escena donde muere el personaje secundario femenino. Outaro se dirigió a un rincón del teatro. Aunque el barco estaba en modo vacaciones y los estudiantes eran libres de disfrutar durante estos 3 días sin preocuparse por los exámenes, menos de 10 personas ocuparon los asientos de la audiencia. En un rincón estaba sentada una chica de cabello corto y dorado. Era Kikim, con aspecto angelical y hermosos ojos color vino, observando la obra atentamente. En Lo que el viento se llevó, la historia sigue a Scarlett, la protagonista femenina, y a Melanie, un personaje secundario. Scarlett era peculiar y de carácter fuerte, propensa de darse aires y ser tsundere, mientras que Melanie era puramente inocente e ingenua. Scarlett se había enamorado del marido de Melanie e intentó robárselo repetidamente. Sin embargo, Melanie, completamente inconsciente, la trataba como a una querida amiga. Solo tras la muerte de Melanie, Scarlett se dio cuenta de lo importante que había sido para ella. Aunque las circunstancias eran diferentes, Outaro vio paralelismos entre esta relación y la de Kikim y Suzune. ¿Qué te parece este guión? No me interesa, dijo Kikim. Además, creo que Scarlett está loca. Tiene una personalidad tan fuerte, pero se enamora del débil marido de Melanie. Oh. Es así. Pero en el futuro, serás así. Incluso querrás usar las bragas de Suzune. Por cierto, dijo Outaro, últimamente eres muy popular. Mis compañeros vieron cómo te confesaban. Kikim. Me negué. Ella era un angelito, lindo y adorable, con un comportamiento santo, que se ganaba fácilmente el favor de los demás, especialmente de los niños inocentes. Sin embargo, las citas y el romance no eran lo que ella buscaba. Prefería ser amiga de todos, creyendo que las citas solo reducirían su número de amigos. He oído que las relaciones estudiantiles rara vez funcionan. La tasa de éxito es solo del 10 al 30%. Cuando pienso que ni siquiera es la mitad, me cuesta decidirme. Dijo. No hay nada más desperdiciado que un romance durante la universidad. Veo. Entonces ella y Suzune coincidieron en esto. Ambas creían que no querían enamorarse durante la preparatoria. Mientras Outaro pensaba esto, Kikim de repente se dio la vuelta. ¿Nos tomamos de la mano?, dijo ella. Aunque a menudo daba pequeñas y tiernas recompensas durante sus interacciones, pedir activamente que la tomaran de la mano fue una novedad. ¿Pasó algo ayer?, preguntó Outaro bruscamente. No seas mala, dijo Kikim, yo también soy una chica, aunque siempre rechazo a los demás, todavía siento un poco de curiosidad por tomarle la mano a un novio. Oh. Como necesitaba que ella le proporcionara puntos de experiencia, complacerla ocasionalmente no era un problema para Outaro. Sin embargo, observó cómo Kikim sostenía su mano izquierda con sus 2 suaves manos. Le recordó a la noche anterior. Suzune le había tomado la mano de la misma manera. Entonces, ¿y tus acciones son como las de Scarlett, no? Tratando de robarle el hombre a Melanie. Y así, los 3 días de tiempo libre pasaron en un instante.
Después de regresar a la escuela, Outaro se teletransportó a casa para recoger a su gato que había dejado en la casa de un amigo. Su vida escolar estaba a punto de comenzar de nuevo. 1 de julio. En la escuela secundaria de crianza avanzada. Como de costumbre, el profesor del aula anunciaba dos cosas. Los puntos de clase actualizados después de los exámenes de cada mes y las reglas para el examen especial de ese mes. Por supuesto. Se han acreditado 180.100 puntos en su cuenta. Remitente, XF 10001 a las 7 en punto. Llegó puntualmente el traslado del colegio. Outaro miró su cuenta. Outaro Oreki ID de estudiante. 10-08-61-00-10 clase. Primer año, clase a cuenta personal. 38.854.500 pesetas como siempre, un número de puntos absurdamente alto. Buenos días, Oreki-kun. Y mientras se dirigía al aula, con el teléfono en la mano y se sentaba en su escritorio, Outaro escuchó el saludo de una chica extremadamente linda desde su derecha. Esta era su vecina de asiento. Una chica con cabello plateado. Era de una belleza impactante. Su piel notablemente clara y sus ojos brillantes complementaban sus adorables rasgos y su sedoso cabello plateado que parecía invitar al tacto. Ella era quizás la chica más linda que Outaro había visto jamás. Aunque estaba en su clase, parecía bastante menuda. No era muy alta y necesitaba un bastón para moverse despacio. Este era Arisu. Después de terminar el examen de la isla y las vacaciones en crucero, todos se reunieron con esta pequeña princesa que se había quedado en la escuela. Outaro les había informado a todos que Arisu, que se había quedado atrás, había deducido el patrón del examen VIP. Gracias a esto, todos habían ganado puntos y mantenido su posición en la clase A. A pesar de no participar ni en el examen de la isla ni en el examen VIP, se había ganado el respeto de todos. Las facciones de clases estaban ahora nuevamente muy igualadas. La deserción de un solo estudiante podía cambiar el equilibrio en un día. Buenos días, respondió Outaro brevemente antes de apoyar la cabeza en el escritorio, aparentemente sin haber dormido bien la noche anterior. Arisu retiró la mirada y sacó su teléfono para contactar directamente a Masumi. Masumi. Ella notó un mensaje en su teléfono. ¿Por qué necesitaban comunicarse por teléfono estando sentados tan cerca uno del otro? Aún así, leyó cuidadosamente el mensaje de Arisu, sabiendo quién era su maestro ahora que estaban de regreso en la escuela. Arisu Sakayanagi. Esta vez el examen se completó brillantemente. Sin embargo, Kamuro-san, parece que Oreki se ha vuelto más reticente a las insinuaciones de las chicas lindas. ¿Pasó algo? Masumi se quedó mirando el mensaje. Es algo bastante inquietante de decir. ¿Estás molesto simplemente porque Outaro respondió normalmente a tu lindo saludo? Pero llegó otro mensaje de Arisu. Arisu Sakayanagi. Podría ser porque durante el examen, estaba constantemente rodeado y las chicas le prestaban atención. Por ejemplo, Kamuro-san, has estado haciéndole favores a Oreki-kun, ¿verdad? Oh. Estaba sugiriendo que la resistencia de Outaro hacia las chicas había aumentado debido a los puntos de experiencia que Masumi le había proporcionado. Sí, Masumi sabía muy bien que ella también era una chica. Pero... Arisu Sakayanagi. En otras palabras, ¿podría ser por Kamuro-san? Inmediatamente llegó otro mensaje. Arisu Sakayanagi. Parece que prestarte fue un error. Nunca imaginé que Kamuro-san se enamoraría de Oreki-kun. ¿Enamorarse de él? Solo había experimentado miseria. Además, la idea de que Arisu la considerara una rival amorosa era aterradora. Masumi. Y así, incapaz de resistirse, informó todo sobre la popularidad de Outaro. Todos están aquí. En ese momento, un hombre de traje entró al aula. Era el tutor de la clase A, Tomonari Mashima. En primer lugar, a partir de hoy, la clase C se ha convertido en la clase D, anunció. Esto confirmó que las clasificaciones de clases eran realmente fluidas. Clase A de Outaro. 1801 puntos. Clase B de Onami. 970 puntos. Clase C de Suzune. 780 puntos. Clase D de Kakeru. 440 puntos. La clase de Kakeru efectivamente había abandonado la clase C, y esa mañana, los estudiantes de la clase A habían notado que la ubicación de su aula no había cambiado. Lo único que había cambiado era el cartel. De clase C a clase D. Siguiente, Tomonari escribió el examen especial de este mes en la pizarra.
Festival deportivo de toda la escuela. Chapter 172. Chapter 173 de Sports Festivals Rules. Tomonari escribió en la pizarra el examen especial de este mes. Festival de deportes para todas las categorías. Un festival deportivo, esencialmente un día de deportes o un encuentro atlético. Aquí están los materiales que voy a repartir. Tomonari llegó con un montón de documentos con las reglas del festival. Lo primero que llamó la atención fue el requisito de participación obligatoria. Como era de esperar, este festival deportivo era en realidad el examen especial de este mes. Regla número 1. Los estudiantes se dividirán en dos equipos, equipo rojo y equipo blanco, para una competencia cara a cara. Desde el primer hasta el tercer año, los estudiantes de las clases A y D formarán el equipo rojo, mientras que las clases B y C formarán el equipo blanco. Esto significa que todas las clases A y D competirán juntas. Según Tomonari, dado que la clase C de Kakeru ha descendido a la clase D, la clase A de Utaro ahora se agrupará con la clase de Kakeru. La clase A ha mantenido su posición y ventajas a través de cada desafío, desde el examen de comportamiento de ingreso hasta el examen escrito, el examen de la isla y el examen VIP. La consideración crucial ahora es el valor de los puntos y cómo este examen podría afectar nuestra clasificación en la clase. Outaro localizó rápidamente los detalles de la puntuación en las reglas. El festival deportivo consta de 13 eventos en total. 9 eventos requieren la participación obligatoria de todos los estudiantes. Carrera de 100 metros a carrera de vallas B, derribo de postes, solo hombres, C lanzamiento de pelota, solo mujeres, D tira y afloja, separado por género, E carrera de obstáculos, F carrera de 3 piernas, G batalla de caballería, H carrera de 200 metros. Todos los miembros de la clase deben participar en estos 9 eventos. La distribución de puntos es la siguiente. Primer lugar. 15 puntos, segundo lugar. 12 puntos, tercer lugar. 10 puntos, cuarto lugar. 8 puntos, y cada puesto subsiguiente disminuye en 1 punto. Además, hay eventos recomendados para participantes fuertes. Y búsqueda del tesoro, J juego de tira y afloja entre 4 bandas, K carrera de 3 piernas mixta, L relevo combinado de 1200 metros para todos los niveles. Estos eventos opcionales conllevan mayores recompensas. Primer lugar. 50 puntos, segundo lugar. 30 puntos, tercer lugar. 15 puntos, cuarto lugar. 10 puntos, quinto lugar. 8 puntos. La final, el relevo combinado de 1200 metros para todas las categorías, ofrece triple puntuación. Primer lugar. 150 puntos, segundo lugar. 90 puntos, tercer lugar. 45 puntos, cuarto lugar. 30 puntos y quinto lugar. 24 puntos. Esta es, sin duda, la prueba del campeonato. Después de cada evento, se otorgarán puntos a las clases y se totalizarán tanto para los equipos rojo como para los blancos. Luego, fiel a la tradición escolar, llegó el sistema de resultados. En la comparación de puntuación total entre los equipos rojo y blanco, al equipo perdedor se le deducirán 100 puntos de clase de todas las clases de ese equipo, mientras que el equipo ganador obtendrá 100 puntos de clase. Esta competición es realmente una batalla entre los dos grupos. Cada grado también tendrá su propia clasificación de clase basada en puntajes totales. Las clasificaciones de clases afectarán los puntos de clase de la siguiente manera. El primer lugar recibe 100 puntos de clase, el segundo lugar no ve cambios, el tercer lugar pierde 50 puntos de clase y el cuarto lugar pierde 100 puntos de clase. Bueno, entonces, casi inmediatamente después de revisar los puntos del examen, Arisu dijo. Aunque odio decirlo ahora, debido a mi condición física, tendré que renunciar a todo. Ah. Es cierto. Su mala salud le impide participar en cualquier actividad física. Outaro revisó las consecuencias de la retirada. Dado que la participación es obligatoria, una retirada total se consideraría el último puesto. Si bien hay recompensas por ganar eventos, también hay penalizaciones. Los estudiantes deben participar en los 9 eventos obligatorios. Para los 3 primeros lugares de cada evento, los concursantes pueden elegir entre puntos privados o puntos de examen escrito. El primer lugar obtiene 5000 puntos privados o 3 puntos de examen escrito, los puntos elegidos no se pueden transferir, el segundo lugar recibe 3000 puntos privados o 2 puntos de examen escrito, y el tercer lugar gana 1000 puntos privados o 1 punto de examen escrito. Estos puntos del examen escrito se aplican al próximo examen escrito.
Esas recompensas no les importan mucho a los estudiantes de primer año. Como tienen el mejor rendimiento, no necesitan los puntos extra de los exámenes. Incluso a alguien como Masumi, que tiene calificaciones más bajas, no le importarían estos pocos puntos de bonificación. Entonces, Outaro notó que ella miraba fijamente la sección sobre puntos de bonificación en los exámenes. ¿Aún estás preocupado por eso? Outaro continuó leyendo. Para los 9 eventos obligatorios, el último lugar recibe una penalización de 1,000 puntos privados deducidos. Esta penalización no es muy significativa. Sin embargo, después de que concluyan todos los eventos, la escuela identificará a los 10 estudiantes con las puntuaciones más bajas en toda la escuela para aplicarles un castigo severo, con sanciones específicas determinadas por el maestro de aula de cada clase. Después de considerarlo brevemente, Outaro se puso de pie y preguntó: Mashima-sensei, ¿cuáles son exactamente estos castigos? Bueno, no afectará mucho a nuestra clase, dijo Tomonari. A los 10 últimos alumnos se les descontarán 10 puntos en todas las asignaturas en su próximo examen escrito. Entonces, ganar eventos individuales puede sumar puntos en los exámenes escritos, mientras que quedar último solo significa perder 10 puntos en la puntuación del examen. Y que le descuenten 10 puntos en cada examen, eso no es un problema para Arisu. Es una supergenia. La clase comprendió completamente cuando ella manifestó directamente su intención de renunciar. Por lo tanto, continuó Arisu, dado que perdí mi participación en el festival deportivo, no daré ninguna instrucción. Oreki-kun, ¿qué opinas? ¿Qué opino? ¿Está entregando su facción otra vez, como durante el examen de la isla y el examen VIP? Yo. Outaro se rascó la cabeza. Creo que sería mejor confiarle los preparativos del festival deportivo a Katsuragi-kun. Yo. Mei notó que lo habían nominado 2 veces seguidas. Levantándose rápidamente al oír su nombre, dijo: ya que todo el mundo me está insistiendo en esto, lo haré. La clase A tenía actualmente una ventaja absoluta. Koei no quería crear divisiones, y con Arisu renunciando voluntariamente al liderazgo, era ideal. Evitaría posibles conflictos entre facciones con opiniones diferentes. Al observar la puntuación del examen, con competiciones divididas entre los equipos rojo y blanco, además de los grados, sus posibilidades parecían prometedoras. Su clase A colaboraría con la clase A de Manabu y la clase A de segundo año. Miyabi, el representante de segundo año, había liderado su clase de la clase B a la clase A el año pasado. Siendo él mismo parte del consejo estudiantil, Mei sabía que Miyabi controlaba efectivamente a los de segundo año. Con la clase del presidente del consejo estudiantil y la clase que controlaba a los de segundo año de su lado, el éxito estaba prácticamente garantizado. La clase A del primer año esencialmente obtendría la victoria y obtendría más 100 puntos de clase. Mirando los puntos de competencia por nivel de grado. Primer lugar. Más 100 puntos de clase segundo puesto. Más 0 tercer puesto. Menos 50 puntos de clase cuarto puesto. Menos 100 puntos de clase en general, fue una competencia de bajo riesgo. Los estudiantes de la clase A fueron fuertes en general, con pocos atletas débiles. Sin duda, no quedarían en último lugar. Tener a alguien tan estable como él a cargo tenía todo el sentido. Maestro, ¿puedo usar el podio? Preguntó Koei. Adelante, dijo Tomonari. Aunque estaba allí para anunciar las reglas del examen, el tiempo en el aula pertenecía a los estudiantes. Sin embargo, debo decirles que a partir de hoy tienen 3 semanas de preparación. Tendrán tiempo libre para practicar y habrá clases adicionales de educación física para prepararse para el festival deportivo. Después del segundo período de esta tarde, diríjanse al gimnasio para el meeting del festival deportivo. Con esas palabras, se alejó del podio. La filosofía del presidente era dar autonomía a los estudiantes y permitirles desarrollarse libremente, y como profesor titular de la clase A, siguió este enfoque. Koei subió al podio. Antes de definir el orden de participación y los planes, haría los preparativos. Después de regresar del gimnasio esa tarde, realizarían pruebas de aptitud física y otras evaluaciones. Todas ellas fueron medidas sensatas. Chapter 173. Chapter 174 Wimawa y su set Fordis. Mientras tanto, Outaro mantuvo su estado ligeramente somnoliento. Masumi. Se sentó detrás de Arisu.
Mientras Koei hablaba en el podio, notó que la niña parecía estar de mal humor. No estaba segura de si se debía a que su condición física la obligaba a rendirse nuevamente, o porque acababa de entregar el liderazgo de su facción a Outarou, solo para que él lo hiciera pasar por alto. Fue como darle un regalo a alguien que te gusta, solo para que lo rechace y se lo dé a otra mujer. Entonces Arisu hizo un puchero. Masumi. Oh, Arisu, estás en un estado peligroso ahora mismo. Habiendo trabajado con Outarou durante el examen VIP y hecho guardia varias veces, Masumi reconoció que el comportamiento de esta chica se parecía al de alguien enamorado. Por otra parte, ella misma casi se había enamorado de él también, solo para descubrir que había sido engañada. Un capítulo oscuro en su pasado. Así que tal vez estaba malinterpretando las cosas. Después de todo, Arisu había declarado que si se convertía en presidenta del consejo estudiantil, no dejaría que Outarou se uniera, ni siquiera le daría un puesto. De modo que sus recientes acciones podrían ser simplemente balas edulcoradas dirigidas contra él. Y así, los tres estudiantes de la primera fila de las facciones Oreki y Sakayanagi permanecieron perdidos en sus pensamientos. Mientras tanto, en otras clases se anunciaban notificaciones y reglas de exámenes similares. Para estudiantes de clase B, un festival deportivo, Onami estaba preocupada. El atletismo era su punto débil. Sin embargo, y quiero participar en más eventos. Dijo SM, quien estaba en el club de fútbol. Debería estar bien corriendo, la clase B tenía muchos estudiantes que disfrutaban de los deportes, eran buenos en atletismo y se unían a varios clubes deportivos. Eso era tranquilizador. Pero necesitamos formular una estrategia seria. Rikji frunció el ceño. No le había ido bien en el último examen de la isla ni en el VIP, y durante el VIP casi cometió un acto inaceptable contra la clase. Así que ahora quería reflexionar seriamente. Así, los estudiantes de la clase B estaban decididos a tomar este desafío en serio. En cuanto a la clase de Kakeru, antes clase C, ahora clase D y por fin, dijo Kakeru, nuestra clase solo tiene un plan esta vez. Conseguir la mayor cantidad de puntos de clase posible, y además, hizo una pausa. Recupera los puntos que la clase C ganó en el examen VIP. En cuanto a la clase de Suzune, ahora clase C, la situación estaba clara sin discusión. Los exámenes escritos eran una tortura para ellos y los eventos deportivos serían igualmente infernales. Así que llegó la hora del almuerzo. Habiéndose recuperado aparentemente de la noche anterior, Outarou invitó a Kikim y Suzune a su lugar de encuentro habitual. Los tres se reunieron en las mesas y sillas junto a la pequeña fuente, resguardados por la sombra. Aunque era julio, el clima aún no era demasiado caluroso, lo que hacía agradable sentarse afuera. Supongo que sus clases también han recibido información sobre este examen especial, dijo. Kikim notó que había pasado un tiempo, y aún no la había revelado como de la clase D, no, ahora de la clase C. No la había revelado como una traidora a la clase. El examen VIP simplemente había pasado sin incidentes. Pero no todo fue buena suerte. Lo que empezó como reuniones semanales se había convertido en 2. Le parecía un poco injusto. Aún así, este inusual encuentro entre los tres significaba que Outarou no lo había olvidado y que le ayudaría a ganar dinero de nuevo. El costoso servicio de la noche anterior había valido la pena. Espera un minuto. Pero antes de que pudiera continuar, Outarou sacó su teléfono. El dispositivo vibró. Esta vez, a diferencia de antes, no anunció los depósitos en voz alta. Después de todo, algunas de estas transferencias de puntos debían mantenerse en privado. Aunque esos estudiantes de la clase B eran realmente confiables. Outarou recibió 4 transferencias ese día. 181.000 puntos de los puntos de clase de la escuela, 450.000 de los 15 estudiantes de la clase B que habían firmado acuerdos, recogidos por Onami, y 1,08 millones transferidos de la colección de Suzune por un valor de 270 puntos de clase, 27.000 puntos 40 estudiantes. Y luego estaba esto. Se han acreditado 1 millón de puntos en su cuenta. Remitente. Desconocido nota. Parece que has perdido algo de peso. ¿Bajó de peso? ¿Querían engordarlo? ¿Pero por qué querrían eso? Parece que le gustas mucho al jefe de Oreki-kun, dijo Kikim, manteniendo su actitud habitual y su adorable expresión angelical. Mientras volvía a tomarle la mano a Outarou, notó que Suzune no reaccionaba.
Aunque esta chica solitaria había cambiado, ya no llevaba libros de vocabulario cuando salían juntas, la toma de la mano la mantuvo impasible. Como Suzune no entendía nada del amor, ni siquiera se dio cuenta de que la estaban engañando. Kikim se dio cuenta de que sus acciones no lograban nada más que hacerla quedar mal. Ella retiró la mano. ¿Por qué dices eso?, preguntó Utarou. La información sobre esta mecenas principal no había aparecido en sus sueños precognitivos. En otras palabras, aparentemente no existía en líneas temporales futuras. Porque solo hay una razón por la que una chica quiere que un chico suba de peso. Espera que otras chicas a las que les gusta se rindan. Pero no le importas tal como eres. Kikim dijo diplomáticamente. En otras palabras, Oreki-kun está siendo amado apasionadamente por ese cliente mayor. Suzune. Está bien, esta chica no mostró ninguna reacción. Me rindo. Parecía que Suzune era del tipo que no hablaba de cosas que no entendía. ¿En serio? Outarou guardó el teléfono. Dejemos de lado el tema de la mecenas por ahora. Ya estoy sacando puntos de tu clase cada mes, lo que será suficiente para compensarla cuando finalmente rompa lazos con la mecenas mayor. Oh. Entonces por eso está dividiendo los puntos de clase de la clase D. No, C. A Kikim le pareció un poco extraño volver a la escuela tras haber ascendido de rango. Sin embargo, sintió que había profundizado su comprensión de Utarou. Esta persona parecía odiar las cosas problemáticas. Si la mecenas mayor apareciera y le pidiera algo difícil, probablemente le devolvería todos los puntos. Por eso se negó por completo a escuchar sobre su pasado, porque pensaba que ella era problemática. HMPH. Entonces, ¿por qué nos llamaste esta vez y? Kikim mantuvo su imagen de pequeño ángel. Bueno, es el plan habitual para ganar dinero, dijo Utarou. Le entregó las reglas del festival deportivo que Tomonari había distribuido. Nuestra clase básicamente deja que Koei se encargue de todo. Y no tenemos que preocuparnos por la estrategia, ya que todos tienen buenas habilidades físicas. En otras palabras, estaban consiguiendo puntos fáciles. Como su clase era clase A, los emparejaron con las clases A de segundo y tercer año. También estaban formando el equipo rojo con todas las clases D. Sin embargo, como la clase D de Kikim había ascendido a la clase C, ahora tenían que trabajar con todas las clases B. «¡Qué suerte tienes!», dijo con un dejo de envidia. En comparación con la clase A, la situación de su clase era bastante mala. Cuando Chabashira Sensei anunció el festival deportivo, el 80% de la clase gimió. ¿Ellos gimieron? Sí. Los estudiantes de las 4 clases fueron seleccionados a través de los mismos criterios de evaluación complejos. Los estudiantes con buenas bases terminaron en las clases A y B. La clase C tenía bases ligeramente más débiles, mientras que la clase D era esencialmente un lugar de reunión para estudiantes pobres. Por supuesto, eso fue una simplificación exagerada. La clase D estaba compuesta por estudiantes con dificultades y antecedentes problemáticos. Una colección de productos defectuosos y niños problemáticos. Sin embargo, algunos de estos niños problemáticos tenían habilidades que podían rivalizar con la clase A en ciertas áreas. Aunque habían ascendido a la clase C, la composición estudiantil se mantuvo sin cambios. Seguían siendo un grupo de estudiantes pobres con pocas habilidades atléticas. ¿No es ese sub de tu clase bastante fuerte físicamente?, dijo Utarou. Si tuviéramos que calificar el talento atlético de la A a la E, sin duda obtendría una A. Su clase tenía 5 o 6 personas que podían obtener una A en habilidad física. Y alguien como Masumi probablemente sacaría una A entre las chicas. Después de todo, en eso destacaba. Sí. Para este festival deportivo, quiere participar en todas las pruebas, pensando que puede arrasar. De hecho, Sub-kun tiene un físico muy fuerte. Kikim dijo. Sin embargo, a nuestros compañeros les preocupa quedar entre los 10 últimos. Si terminas ahí, recibes menos 10 puntos en todas las materias para el próximo examen escrito. Nadie se siente seguro. Están muy asustados. Pero ella no tenía esa preocupación. Su talento atlético era de nivel B, y Suzune era de nivel B, lo que las colocaba entre las estudiantes más fuertes. Entonces, ¿cómo es posible que terminen entre los 10 últimos? Aún así, era preocupante que los estudiantes de la clase C estuvieran tan preocupados. Después de todo, seleccionarían a los 10 peores de entre más de 400 estudiantes de los 3 grados para castigarlos.
¿Ya asumían que estarían entre los de peor desempeño en los 3 grados? Parecía que la clase C no solo estaba llena de estudiantes pobres, sino que también tenía una cantidad alarmante de estudiantes físicamente débiles. Pero esto no importó. Tras ver las reglas del examen, Outaro ya tenía un plan para ganar puntos en la clase C. Asintió. Por eso te llamé. Tus compañeros no quieren quedar entre los 10 últimos, y tengo un plan para solucionarlo. Pero necesito que Kushida-san reúna una lista de compañeros que estén preocupados por quedar entre los 10 últimos y les consiga un total de 4 millones de puntos. Así podré venderles mi plan para evitar quedar entre los 10 últimos. Kikim. Interrogación de cierre, maldita sea. Entonces llamarla esta vez era para darle este trabajo problemático que haría que la gente la resentiera. No, este asunto, tenía buena relación con sus compañeros de clase. Pero cobrarles dinero no estaba bien. Dañaría su amistad. Todos recibieron 250,000 puntos del examen de tratamiento especial. Y 4 millones significan solo 100,000 puntos por persona, así que todos pueden conservar 150,000 puntos, dijo Outaro. Además, su clase sigue recibiendo 800,000 puntos de apoyo de nuestra clase cada mes, así que ahora cada uno puede recibir más de 40,000 para gastos de manutención. Es suficiente. Kikim. Chapter 174. Chapter 175 de Envy from More Classes. Kikim sintió que Outaro estaba tratando de engañarla. Si Kushida no lo hace, lo haré yo, intervino Suzune de repente. Pero quiero subir la comisión al 15%. Kikim. Según los acuerdos habituales de Suzune con Outaro, ella recibía el 10%, mientras que Kikim solo el 5%. Esta chica ahora también intentaba reclamar su parte. Necesito pensarlo, dijo rápidamente Kikim. Había logrado acumular una buena cantidad de puntos, tras haber cobrado todas las deudas pendientes de sus compañeros. Su total apenas superaba el 1.000.000 de puntos. Aunque había empezado en la escuela al mismo tiempo que Outaro, Kikim había usado su amistad con Suzune para comprobar su credencial de estudiante. ¿Acaso Suzune no había acumulado ya más de 5 millones de puntos? La razón principal de esta disparidad era que Outaro a veces la excluía de oportunidades lucrativas. Le preocupaba que negarse ahora pudiera significar quedar excluida de futuros tratos. Después de esta consideración, Kikim decidió aceptar. Entonces sigue mi plan, dijo Outaro. Como no estoy en el mismo grupo ni clase que ustedes, hay algunas cosas que no puedo hacer directamente. ¿Es eso así? O tal vez su supuesta solución podría dañar su reputación y usted preferiría mantener sus manos limpias. Kikim se dio cuenta rápidamente de esto. Tarde. Después del segundo periodo. La clase C acababa de terminar su clase de historia con su profesora, Sae. Según el anuncio de la profesora, todos debían reunirse en el gimnasio después de clases para la reunión de organización del festival deportivo. Todo estaba sucediendo tal como se esperaba. El festival deportivo era inminente, y con él llegaría el temido castigo por quedar en los últimos 10 puestos. Menos 10 puntos en todas las materias en el siguiente examen escrito. La mayoría de los estudiantes de la clase C se volvieron hacia Kikim. «Está todo bien», les aseguró con un gesto de aprobación. Durante la pausa del almuerzo, ella discutió algunos asuntos con Insuke. Todos habían trabajado duro para llegar a la clase C, y con tantos estudiantes ansiosos por el castigo de los 10 últimos, coordinar una respuesta al festival deportivo sería un desafío. Ella sabía que necesitaba tranquilizarlos. Ella le había confiado a Insuke acerca de recolectar puntos para asegurar su tranquilidad, lo que efectivamente lo involucró en el plan. Insuke era el chico bueno por excelencia de la clase, mientras que Kikim servía como su pequeño ángel, mediando en los conflictos entre compañeros de clase. Sin embargo, su evaluación inicial de él sugería profundidades ocultas. Después de todo, nadie es completamente bueno o malo. La naturaleza afable de Insuke seguramente ocultaba una historia desconocida. Así que, bajo su dirección, un total de 30 estudiantes esperaban evitar quedar entre los 10 últimos, y si había una manera de evitarlo, estaban dispuestos a gastar unos 100.000 puntos. Después de todo, acababan de recibir 250.000 puntos, y hoy consiguieron más de 40.000. Así que todos estaban bastante bien.
Aunque Inosuke dijo que los puntos se podían canjear por dinero, los estudiantes que ya estaban teniendo dificultades con los exámenes escritos enfrentaban un riesgo mayor. Si recibían sanciones en exámenes futuros, podrían enfrentar la expulsión y perderlo todo. Ante esta realidad, estos estudiantes estuvieron dispuestos a sacrificar algunos de sus puntos recién adquiridos por seguridad. 30 estudiantes finalmente aceptaron este acuerdo. Kikin se quedó en silencio mientras calculaba los números. Comenzó a comprender por qué Suzune prefería acumular puntos de forma independiente. A pesar de su avance a la clase C y estar a solo 240 puntos de la clase B, parecían incapaces de liberarse de sus limitaciones. Si usaran puntos para evitar las consecuencias de este examen, ¿qué pasaría en el siguiente y en el siguiente? La clase simplemente no tenía suficientes puntos para mantener esta estrategia. Aún así, había algo que preocupaba a Kikin. Su papel se limitaba a organizar a los estudiantes y recaudar dinero, después de lo cual todo sería entregado a Suzune. ¿Qué clase de plan podría ser que a ella no se le permitió saber? Al terminar el segundo período de la tarde sonó el timbre. Aunque no fue la ceremonia oficial de apertura del festival deportivo, fue una reunión importante. Todos los maestros y estudiantes de la escuela se reunieron en el gimnasio. El gimnasio era espacioso, con líneas marcadas en el suelo para cada grado y clase. Los alumnos de segundo y tercer año entraron gradualmente. Outaro y los demás habían estado aquí durante la inscripción, pero ahora la organización era diferente. En lugar de filas separadas por género, la clase A se dividió entre la facción Sakayanagi y la facción Katsuragi. Curiosamente, Arisu renunció a su posición al frente de su facción para pararse junto a Outaro. Justo cuando se preparaba para hablar, los mayores en la plataforma comenzaron su discurso. Soy Fujimaki, de tercer año de la clase A, y soy el director general de este festival deportivo, anunció desde la plataforma un estudiante alto y delgado con gafas. En lugar de liderar, Manabu se quedó a un lado, cediendo el espacio a Fujimaki. Su ausencia del primer puesto causó revuelo entre los aficionados. Los de primer año, en particular, miraban con incredulidad a los miembros del consejo estudiantil en la platier. Solo unos pocos miembros del consejo estudiantil estaban en la platier. Manabu, con su porte majestuoso, incluso en silencio, tenía una presencia imponente. A su lado estaba el vicepresidente Ikuto, de la clase B de segundo año, aunque pocos lo conocían. El ex vicepresidente y actual tesorero Miyagi, frustrado por tener que subir al escenario innecesariamente, había regresado para liderar la fila de su clase. El puesto de secretaria era único, representado tanto por la exsecretaria Akane Tachibana como por el nuevo secretario Kmei Katsuragi. Este acuerdo despertó envidia entre los estudiantes, ya que Kmei había logrado este puesto cuando aún era estudiante de primer año. De pie junto a Manabu, los rasgos ásperos de Kmei delataban un nerviosismo inusual, una rara grieta en su comportamiento típicamente compuesto. Katsuragi-kun, mientras que los de primer año lo reconocieron, las clases altas lo miraron con expresiones mixtas. Envidia, confusión y celos se mezclaban en sus miradas. Aunque Manabu rara vez sonreía, todos reconocían su excelencia como presidente. Sus nombramientos siempre eran excepcionales, como elegir a Ikuto como vicepresidente a pesar de que su clase había bajado de ADB. Manabu reconocía que las capacidades de Ikuto seguían siendo excepcionales independientemente de su clasificación. Ser seleccionado para el consejo estudiantil significó recibir el reconocimiento personal de excelencia de Manabu. ¿Cómo entró Katsuragi de la clase A como estudiante de primer año? ¿Es realmente tan sencillo unirse al consejo estudiantil? Estos rumores circularon entre los estudiantes de primer año de las clases B y D, especialmente en la clase B, donde la reciente solicitud de Onami al consejo estudiantil había sido rechazada. Manabu le había explicado que necesitaba más experiencia y que podría volver a intentarlo en su segundo año, aunque para entonces ya se habría graduado. El mensaje estaba claro. Normalmente no se consideraba que los alumnos de primer año estuvieran preparados. Esto hizo que la posición de Kmei fuera aún más notable. Parece que Oreki-kun le dio a Katsuragi-kun un lindo juguete, comentó Arisu junto a Outaro. Outaro. Sus palabras tenían un tono un tanto mordaz esta tarde. Mientras tanto, Fujimaki continuó su discurso. Permítanme darles un consejo a los de primer año. Aunque algunos puedan considerarlo redundante, el festival deportivo tiene una gran importancia.
La experiencia que adquieran aquí les será valiosa para futuros desafíos. Muchos exámenes próximos pueden parecer un juego a primera vista, pero cada uno representa una batalla crucial para su permanencia en esta escuela. El joven intentaba compartir su sabiduría, pero sus palabras eran tan vagas como las de un profesor de aula poco comprometido. De todas las pruebas por grado, solo la carrera final de relevos de 1200 metros involucra a toda la escuela. Todas las demás pruebas son competencias individuales por grado. Ahora, cada grado debe reunirse y discutir libremente sus estrategias. Aunque su discurso carecía de sustancia, tales formalidades eran necesarias para fines organizativos. Outaro sospechaba que Manabu había elegido a Fujimaki, un estudiante de clase A que ni siquiera estaba en el consejo estudiantil, precisamente porque alguien necesitaba pronunciar estos comentarios ceremoniales. ¡Ey! Una mano se levantó de entre la multitud. Mientras otros susurraban entre sí, un estudiante se hizo notar. La mirada de Outaro lo encontró de inmediato. Era Kakeru, su cabello rojo fuego estaba casualmente partido en el medio. ¿Eso significa que no perderemos puntos por no seguir la disciplina hoy? Preguntó con descaro. Solo por su tono, Outaro podía decir que Kakeru estaba tramando algo, probablemente planeando usar el festival deportivo para cerrar la brecha con la clase C, o si no recuperar completamente su posición anterior. Después de todo, aunque los valores de puntos actuales parecían triviales para Outaro, Arisu Ikmei, significaban todo para Kakeru. Su clase, ahora clase D, tuvo la fortuna de estar en el equipo rojo. Esto les garantizaba fácilmente más 100 puntos de clase si el equipo rojo ganaba. La distribución de puntos de competencia del mismo grado fue clara. Primer lugar más 100 puntos de clase, segundo lugar más 0, tercer lugar menos 50 puntos de clase, cuarto lugar menos 100 puntos de clase. Los valores no eran altos, pero si conseguían el primer puesto, su clase ganaría más 200 puntos. Si las clases de Onami y Suzune perdían la competencia rojo vs blanco, recibirían menos 100 puntos de clase. Entonces, si la clase B o la C caían al cuarto puesto, su clase estaría en una posición excelente. Ver a Kakeru tan entusiasmado hizo que Outaro finalmente viera el verdadero potencial del festival deportivo. Ahora él también estaba emocionado. Organizar que Suzune y Kikin consiguieran 4 millones de puntos de la clase C fue solo un aperitivo. La clase C seguía siendo vulnerable. Podían ser presionadas en cualquier momento. Para Outaro, la decisión de Kakeru de hacer un movimiento fue el momento perfecto para intervenir. Porque podía apoderarse de todos los puntos de Kakeru con un solo golpe rápido. Chapter 175. Chapter 176 Iwan Topetit. Outaro comenzó a sentirse con más energía. Anoche, Kikin lo mantuvo despierto hasta tarde, dejándolo agotado hoy. Sin embargo, al pasar la mañana, recuperó la energía. Durante el examen VIP anterior, Outaro había sido indulgente, quitándole solo la mitad de los puntos a todos. Cada estudiante aún contaba con 250.000 puntos personales, lo que sumaba entre 30 y 40 millones en total. Una fortuna. Les había informado a los representantes de la clase que podrían canjear sus puntos por dinero al graduarse. Este conocimiento haría que tanto ellos como los estudiantes de primer año se tomaran los puntos más en serio. En otras palabras, trabajarían duro para ahorrar dinero. ¿Y para qué sirve ahorrar dinero? Por supuesto, es para que una vez que se acumule lo suficiente, se pueda retirar. Esta escuela valora la fortaleza y los puntos por encima de todo. La única forma legítima de ganar puntos es a través de los estudiantes y el profesorado. Si bien los profesores pueden canjear puntos por dinero en efectivo a través de la escuela para enviar a casa, los estudiantes generalmente solo pueden canjearlos al graduarse en su tercer año. Por lo tanto, recolectar puntos de los estudiantes es el enfoque más lógico. Como tal, las acciones de Kakeru llamaron la atención de Outaro. La verdad es que le caía bastante bien ese tipo violento e ingenuo. Siempre aceptaba voluntariamente la tarea de acumular puntos. Seguramente esta vez, Kakeru también estaría tramando algo. ¿Y ahora significa que hoy no perderemos puntos aunque no sigamos las reglas? Como líder de la clase D, el tirano Kakeru levantó la mano. Y actualmente en el podio se encontraba Fujimaki de la clase 3A. Según la información de Outaro, aunque la clase 3A era la de Manabu, sus estudiantes no destacaban especialmente.
Al fin y al cabo, solo él y Akane, de la clase 3A, habían llegado al consejo estudiantil. Aunque Fujimaki fue elegido para hablar, él simplemente estaba dando anuncios rutinarios que debían hacerse. Ahora, frente a esta situación inesperada, se encontró sin saber cómo manejarla. Instintivamente, se giró para mirar al presidente del consejo estudiantil, que estaba cerca. Pero el rostro de Manabu permaneció inexpresivo, y Fujimaki no tuvo más remedio que continuar. Sí, esta reunión es simplemente para que los grados interactúen con sus equipos. Si bien no seguir el protocolo técnicamente no resultaría en deducciones de puntos, pero, entonces no hay problema. Interrumpió Kakeru. Vámonos. Esta reunión no tiene sentido si no ganamos puntos. Ante sus palabras, los estudiantes de la clase D se giraron al unísono, demostrando su notable influencia sobre ellos. No, eso no es. Mientras observaba a Kakeru guiar a los estudiantes de primer año de la clase D hacia la salida, Fujimaki se puso cada vez más ansioso. Si te niegas a participar debidamente, enfrentarás graves consecuencias tanto para tu futuro como para la competición rojiblanca. Debes saber que si tus acciones hacen que el equipo fracase, tu clase será la primera en recibir una deducción de 100 puntos de clase. ¿Ya no se tienen a ustedes mismos? ¿Nos dejarían ir? Respondió Kakeru mientras seguía guiando a sus estudiantes hacia la salida. Fujimaki, claramente nunca había tratado con alguien como Kakeru antes, estaba completamente perdido. Espera. Mei, el nuevo secretario, bajó de la platea. La clase D del primer año de Kakeru fue emparejada con la clase A en el equipo blanco. Si la clase D decidiera autodestruirse, afectaría directamente a la clase A, un problema grave para aquellos que intentan mantener su clasificación en la clase. Si bien esto también afectaría a los equipos rojos de segundo y tercer año, la clase A sufriría el impacto inmediato. Esto explica la intervención de Koi. Me voy con buenas intenciones, sonrió Kakeru. Aunque sugiriera cooperar, no confiarías en mí. Solo perderíamos el tiempo intentando averiguar los motivos del otro. Su lógica no estaba equivocada. ¿Cómo podían las clases competidoras formar de repente equipos efectivos? Probablemente se convertiría en maniobras estratégicas, desperdiciando tiempo y energía. Después de todo, durante el examen VIP, Kakeru intentó otra alianza con la clase B, pero fue rechazado. Una vez que se rompe la confianza, se pierde para siempre. Entendiendo esto bien, se preparó para guiar a sus estudiantes de la clase D. Espera. Gritó Mei, sin querer dejarlo pasar. ¿De verdad confías en que puedes ganar este examen sin cooperar? Esta intervención tuvo dos propósitos. Primero, dejar en claro ante todos que cualquier falla sería culpa de Kakeru por negarse a cooperar, demostrando que la clase A había hecho lo mejor que pudo. En segundo lugar, Mei reconoció la inteligencia de Kakeru, desde lograr una puntuación perfecta en el examen escrito a pesar de liderar una clase de estudiantes con dificultades, hasta su alianza estratégica con el grupo de Onami en el examen VIP y su guerra psicológica que casi quebró al Ritji de la clase B. Todo esto demostró que Kakeru no era simplemente derrotista, sino que estaba intensamente motivado a ganar. ¿Estaba haciendo esto porque había descubierto una razón o hizo un arreglo que requería abandonar la poderosa clase A para lograr la victoria? Esto era lo que Mei quería averiguar. Pero Kakeru no dejó de caminar. ¿Un juguetón G, quién sabe? Le tiró de la comisura de la boca. No es posible investigar más y el grupo de la clase D salió uno por las puertas del gimnasio. Entonces, ¿qué se debe hacer en un momento como este? ¿Qué tipo más lamentable? Arisu, que estaba junto a Utarou, habló de repente. La miró. Aunque los estudiantes comunes podrían burlarse de la falta de cooperación de Kakeru, Utarou sabía que a su lado estaba la persona a la que siempre había querido pasarle la carga de liderar la clase A. Entonces, ¿y qué piensas, Akayanagi-san? ¿Te refieres a Riken? Me parecen bastante lamentables, dijo Arisu. Actuando tan impulsivamente ahora, sospecho que después de este festival deportivo, Oreki-kun los dejará en evidencia. Outarou. No fue tan extremo, aunque sí tenía la intención de desplumar por completo a la clase de Kakeru. Entiendo un poco por qué a Oreki-kun ya no le interesa dirigir nuestra clase en este festival deportivo. Has encontrado un juguete nuevo. Suspiró suavemente. Qué bien que puedas encontrar diversiones tan interesantes en la escuela. Mientras tanto, estoy bastante aburrida. Estas palabras contenían un dejo de resentimiento.
Dado que el festival deportivo consistía exclusivamente en pruebas atléticas, no tuvo más remedio que renunciar. Para ella, fue bastante aburrido. Outaro. Lo consideró brevemente. Hablando de eso, tengo un gato naranja en casa. Dijo. Si solo cuesta puntos, podríamos traerlo al colegio. Las reglas de la escuela establecen que los puntos se pueden usar para comprar cualquier cosa. ¿Traer un gato fue demasiado extremo? Debería ser posible. Si no, solo era cuestión de tener suficientes puntos. Y Outaro ahora tenía la mayor cantidad de puntos. Ya había dispuesto que Kikimi y Suzune eximieran a los estudiantes de la clase C de estar entre los 10 últimos, lo que les reportaría más de 3 millones de puntos. Entonces, si Kakeru actuara como se espera, habría casi 10 millones de puntos más. Así que traer un gato a la escuela no sería nada difícil. ¿Un gato? Arisu parecía algo interesado. Sí, aunque ya está bastante gordo. 10 kilos, dijo Outaro. Entonces quiero acariciarlo. Outaro. Está bien. Chapter 176. Chapter 177 y Open for Fate Forus. Entonces, decidió llevar a su gato de casa a la escuela como una forma de apaciguarla. Había aprendido de Kikim que dar regalos podía ayudar cuando una novia estaba infeliz. Interrogación de cierre, pero entonces Outaro se dio cuenta de algo. Él y Arisu ni siquiera estaban saliendo. Entonces, ¿por qué debería importarle sus sentimientos? Aún así, negarse parecería una muestra de insensibilidad, especialmente porque ella parecía tan emocionada por ello. ¿Esta fue realmente una situación complicada? ¿Qué intenta hacer Riken ahora mismo? Preguntó de repente una voz. Era alguien que no podía seguir la conversación y estaba confundido por la reacción de Kakeru. Esta persona era Masumi, el cachorro morado. Antes del examen de la isla, se había acercado en privado a Outaro para mantener la posición de la clase A. Era una estudiante de clase A ansiosa por beneficiarse del impulso de su clase hacia las recompensas de la escuela. En pocas palabras, a ella le importaban mucho las clasificaciones de las clases y quería que la clase A se mantuviera en la cima. En este examen, la clase de Kakeru había caído ante la clase D, y ahora la clase A y la clase D de la escuela formaron el equipo rojo. Una victoria agregaría 100 puntos de clase, mientras que una derrota restaría 100. Si la clase de Kakeru se negara a cooperar, podría poner en peligro la victoria del equipo más grande. No te preocupes por las acciones de Riken, dijo Outaro. La clase A de tercer año es bastante confiable. Y como las clases de Nagumo-senpai de segundo año solo están fingiendo, él intervendrá si Riken causa demasiados problemas. No permitirá una derrota. ¿No permitirá una pérdida? Como alguien cercano a Arisu y Outaro, Masumi sabía más que la mayoría. Sabía que algo no cuadraba con los puntos de clase de los estudiantes de segundo año. Los estaban controlando. Con ese control, no había de qué preocuparse. Simplemente podían decir, oh, me caí. O todos pierden. En cuanto a las intenciones de Kakeru, Outaro las había descubierto casi inmediatamente después de su truco. Ese tipo tenía una mentalidad única. Encontrar reglas, romperlas y disfrutar de los beneficios. Aunque sus acciones parecían provocativas, su enfoque tenía todo el sentido. Primer punto. Quedarse atrás para discutir la cooperación con la clase A no tenía sentido. Después de todo, ¿qué beneficio podría derivar de trabajar con la clase A? Entre los eventos de competencia, solo 3 permitían la cooperación entre clases. La competencia de derribo de postes, solo para niños, la batalla de caballería, solo para niñas, y el tira y afloja recomendado entre 4 personas. Desde la perspectiva de Kakeru, la clase A lo daría todo sin importar la cooperación, ya que querían conservar su posición. Participarían obedientemente de todas llenas. Por lo tanto, quedarse a discutir no tenía sentido. Solo perdería tiempo. Segundo punto. Trabajar con la clase A no merecía la pena, ya que la victoria estaba casi garantizada. El equipo rojo estaba formado por las clases A y D, lo que significaba que contaban con la clase A de primero, segundo y tercer año, las clases más destacadas de la escuela. Con aliados tan poderosos, las demás clases apenas representaban un desafío. Esto significaba que obtendrían fácilmente los 100 puntos de clase de la competencia rojo vs blanco. Dada esta certeza, no había necesidad de discusión. Simplemente podían dejarse llevar hacia la victoria.
Así, Kakeru no se centraba en la batalla de toda la escuela, sino en la competencia de primer año. Sus verdaderas preocupaciones eran mejorar la puntuación total de la clase D y sabotear las demás clases. Para lograrlo, no utilizaría métodos legítimos, algo que Outaro había anticipado. Kakeru poseía actualmente alrededor de 4 millones de puntos, y sus alumnos de la clase D tenían 150.000 puntos cada uno. En conjunto, podrían acumular unos 6 millones. Después de haber estado aprovechando esta oportunidad durante varios días, finalmente pudieron quedarse con todos sus puntos durante el festival deportivo. Outaro se sintió genuinamente entusiasmado con esta perspectiva. Según Arisu, había encontrado un juguete interesante. Aunque la comparación parecía exagerada, aumentó su expectación. Después de que Kmei aclarara la situación, la clase A de primer año decidió irse. Después de todo, Kakeru había liderado a su equipo solo. Entre las clases A y D combinadas, solo quedó la clase A, sin nadie con quien discutir. Outaro luego miró hacia la clase C de primer año. Los estudiantes estaban parados en dos filas, niños y niñas, pero su disposición en la primera fila parecía aleatoria. Insuke, Suzune y Kikim no estaban liderando. Incluso después de avanzar una clase, la clase C mantuvo su estilo habitual. Mientras tanto, Rokusuke se marchó tras confirmar que no se le descontarían puntos. Su ausencia sugería que no participaría en este examen, ya que su plan de 20 millones de puntos requería un esfuerzo mínimo. Sin embargo, todavía necesitaban cobrar los pagos de los estudiantes de la clase C que querían evitar quedar entre los 10 últimos. Entonces, mientras regresaba a la clase A, Outaro compuso y envió mensajes a los contactos necesarios. Parece que la clase A también se fue. Observaron cómo Kakeru se llevaba a la clase C, y los estudiantes de la clase A siguieron su ejemplo. Ahora solo los estudiantes de clase B y clase C permanecieron en el área de primer año, ambos agrupados como parte del equipo blanco. A diferencia de la independencia de Kakeru, los representantes de la clase B eran más comedidos. Como miembros del equipo blanco en la competencia rojo vs. blanco, ya estaban en desventaja. Onami y Rikji de la clase B se acercaron con sus compañeros de clase. Los estudiantes de la clase A también lo tienen difícil, al estar agrupados con Riken y su clase, dijo Onami, mirando a Insuke y a Suzune. Probablemente no debería decir esto, pero siempre actúa con independencia, así que no podemos bajar la guardia durante este festival deportivo. Su aguda inteligencia se hizo evidente cuando rápidamente comprendió las intenciones de Kakeru, lo que la impulsó a advertir a la clase C. Gracias por tu advertencia, pero por tu tono, ¿eso se basa en la experiencia?, respondió Insuke. Este buen chico, Insuke, tenía un don para dañar relaciones. Su único comentario afectó visiblemente a ambos representantes de la clase B. El primero fue Onami. ¡Puaj! Su incomodidad se debía a que Kakeru había enviado a Mio y Satoru a espiar la información de su líder de equipo, obligándola a quedarse sola bajo la lluvia, una situación verdaderamente vergonzosa. Además, según el análisis de Outaro, si bien Kakeru había colocado espías en la clase de Rokusuke, había cambiado al líder de su equipo. Su equipo, carente de tanta astucia, no había cambiado de líder, aunque la información de liderazgo de Rokusuke seguía siendo segura. En consecuencia, la clase B se vio obligada a transferir 600.000 puntos, por un valor de 150 puntos de clase, a Kakeru esa mañana, según su acuerdo, a pesar de que ellos mismos resultaron dañados durante la prueba. Es mejor no hablar de estos asuntos. Hirata-kun Rikji dio un paso adelante al ver la incomodidad de Onami. ¿Qué opinas de este festival deportivo? ¿Qué opinas? Aún no hemos hablado de este evento deportivo, dijo Insuke. Ellos eran, en efecto, la clase D, o mejor dicho, la clase C ahora. Aunque los estudiantes de la clase B normalmente evitaban menospreciar a los demás, Rikji sintió que no podían permitir que la clase C los alcanzara, especialmente con solo 190 puntos de clase separándolos. Ikmenji, de tu clase, recordó al hombre que había asaltado sin piedad su campamento base en la isla, obligándolos a mudarse de la noche a la mañana. Una experiencia traumática. Sin embargo, este estudiante de cabello dorado no se encontraba en ninguna parte de la clase C. Ikmenji, ese tipo dijo. Soy un genio, ustedes, los mortales, se deprimirán compitiendo conmigo, así que no participaré. Agradezcan mi generosidad, dijo un estudiante de la clase C enojado. El orador fue Ken.
Sus fuertes habilidades físicas eran bien conocidas, al igual que las de Rokusuke. Información disponible tanto en la escuela como en el barco. Sin la participación de ese rubio arrogante, la clase C había perdido a un jugador clave que podría haberles hecho ganar puntos importantes. Aunque esas palabras deberían haber sido preocupantes, en realidad hicieron que Richie se sintiera aliviado. Aunque las clases B y C pertenecían al equipo blanco y compartían el mismo grupo numeroso, más allá de la competencia escolar rojo vs blanco, seguían compitiendo por las calificaciones. La diferencia en puntos de clase entre ambas clases era precariamente pequeña. La falta de voluntad de Rokusuke para participar proporcionó a la clase B una mayor seguridad. Sobre este punto, intervino Suzune de repente. Estas cosas no importan. Oh. Su iniciativa llamó la atención de todos. Onami también miró. Ella lo comprendió un poco. Durante el examen de trato preferencial, Outaro había pasado bastante tiempo con Suzune. También había determinado el resultado del examen VIP, siendo Suzune la última en irse. A diferencia de Insuke o Kikim, Onami se preocupaba más por los pensamientos de Suzune. Después de todo, era difícil saber si actuaba según las instrucciones de Outaro. En lugar de discutir los preparativos de las clases para este festival deportivo, dijo Suzune, he recaudado dinero de mis compañeros para asegurarles un respaldo. No quieren quedar entre los 10 últimos de la clasificación individual. Perderán 10 puntos por asignatura en el próximo examen escrito. Espero que los alumnos de la clase B puedan cooperar. Esto no es algo que debamos ocultar. Nuestros estudiantes de la clase C carecen de capacidad atlética. Para las competencias individuales obligatorias, espero que la clase B pueda ganar algunos partidos. Cuando su clase compita contra nuestros estudiantes menos atléticos, quiero que sus participantes se retiren estratégicamente. Todos respiraron profundamente. Tales asuntos, la recaudación de dinero y el pago a Suzune por parte de los estudiantes de la clase C para evitar quedar entre los 10 últimos, no estaban destinados a ser discutidos abiertamente. Mientras Kikim mantenía su linda actitud, observaba atentamente. Quería saber el plan propuesto por Outaro para ayudar a los estudiantes de la clase C con dificultades a sobrevivir al festival deportivo. El resultado fue impactante. Pedirle directamente a los estudiantes de la clase B que lanzaran cerillas. Y anunciándolo públicamente. Estudiantes de clase C. Los compañeros de clase que rodeaban a Suzune se quedaron atónitos. Estudiantes de clase B. Estudiantes que aprueban el segundo año de clase A. ¿Cómo podría alguien decir esas cosas en público? Esto era el gimnasio. Estaba hablando abiertamente de que los alumnos de la clase B fingieran carreras. Chapter 177. Chapter 178. Let's bring the pets. ¿Hablas en serio? Onami lo miró sorprendida. Esto es, decir esas cosas, es vergonzoso. Algunos estudiantes de la clase C se inquietaron. Aunque reconocían su debilidad académica y deportiva, que Suzune les pidiera abiertamente a los estudiantes de la clase B que organizaran partidos para evitar el último lugar les pareció completamente humillante. Pero si los estudiantes de la clase B son indulgentes con nosotros, podríamos evitar quedar entre los 10 últimos y no perder 10 puntos en el examen escrito, habló Kei en voz baja desde entre las chicas. Aunque silenciosas, sus palabras llamaron la atención de todos. Los estudiantes de bajo rendimiento atlético y académico de la clase, tanto hombres como mujeres, guardaron silencio y esperaron expectantes. Al fin y al cabo, ya habían acordado pagar cuando pidieron ayuda a Kikim y Jinsuke. ¿Esta era su solución ahora? ¿Esperar que la clase B lanzara cerillas? Este tipo de cosas, Onami se esforzó por responder. Sus compañeros de clase detrás de ella tenían expresiones igualmente sorprendidas. Ichinose-san, incluso Rikki se quedó en silencio. Suzune les había explicado claramente su situación. Los estudiantes de la clase C tenían dificultades tanto académicas como deportivas, y temían que quedar entre los 10 últimos resultara en una deducción de 10 puntos en cada materia del siguiente examen escrito, lo que podría llevarlos a suspender. ¿Pero de verdad estarían de acuerdo con semejante acuerdo? El grupo de Onami entendió por qué Suzune mencionó recolectar dinero. Tales solicitudes no podían realizarse sin una compensación. ¿Pero realmente se les pedía que hicieran tales concesiones?
¿Cómo debería decir esto? Ella dudó, sabiendo que las clases normales rechazarían de plano tal propuesta. ¿Puedo discutirlo con todos primero? Los estudiantes de la clase C, naturalmente esperando la aprobación, observaron mientras Onami se reunía con sus compañeros de la clase B. No eran estudiantes comunes y corrientes. Eran armoniosos, excelentes académicamente y tenían altos estándares morales. Santos, en cierto modo. Y eso hacía que sobrevivir en esta escuela fuera particularmente difícil. Sin embargo, el grupo de Onami regresó rápidamente después de su discusión. Después de hablarlo, como somos compañeros, no podemos quedarnos viendo cómo luchas. Sin embargo, tampoco podemos ser demasiado indulgentes. Por favor, envía tu lista de participantes más tarde para que podamos hablar sobre las concesiones pertinentes. Aunque somos aliados, aún necesitamos competir dentro de nuestro nivel. ¡Hurra! Los estudiantes atléticamente desafiados de la clase C inmediatamente estallaron en vítores y emoción. Con la cooperación de la clase B, sus calificaciones individuales seguramente evitarían los 10 últimos puestos. Después de todo, todavía había estudiantes de segundo y tercer año de la clase D que tenían dificultades con los deportes, y esos estudiantes de último año no tolerarían que nadie los tratara con indulgencia. Este descubrimiento animó enormemente a los estudiantes con más dificultades atléticas. Su mejor humor fue claramente visible en todo el gimnasio. ¿Qué está pasando allí? Los grupos de tercero y segundo año notaron esta conmoción. Manabu acababa de descender del podio, aunque desde su posición elevada anterior, ya había observado la interacción de su hermana con los estudiantes de clase C y clase B. ¿Cómo decir esto? Dijo Miyabi, que pasaba por allí. En realidad, su clase de segundo año no necesitó participar en estas discusiones, ya que los preparativos del examen final se decidirían más tarde por los representantes de las 4 clases, incluidas las listas de participantes. Su presencia fue pura coincidencia. Simplemente había notado a la despampanante Suzune, quien había estado con Outaro antes, y a la angelical Kikim. Cuando Onami, su subalterno, también apareció, quiso saludarla. Ahora descubrió que Suzune no solo había recaudado dinero de su clase, sino que también estaba pidiendo al grupo de Onami que organizara los partidos. Esta acción le sorprendió considerablemente. Le parecía claro que Suzune había sido influenciada por Outaro. Ese chico estaba obsesionado con el dinero, y ahora esta chica seguía el mismo camino. Miyabi encontró esto profundamente preocupante. Parece que el representante de la clase C le ha pedido a la clase B que rinda por debajo de lo esperado, dijo con diplomacia. Es así, Manabu mantuvo su compostura habitual. Pero Miyabi, que lo conocía bien, notó que la expresión del presidente se había suavizado ligeramente. Era comprensible. Suzune era su hermana. Siempre le había preocupado su capacidad de adaptación a la escuela, temiendo que su inflexibilidad la hiciera vulnerable al acoso escolar. Por eso finalmente aceptó la sugerencia de Outaro de dejar que su hermana se quedara. Al menos, bajo su atenta mirada, podría protegerla si fuera necesario. Sin embargo, con el paso del tiempo, su hermana había empezado a cambiar. Se había vuelto más adaptable. Aunque pedirle a la clase B que organice partidos podría parecer deshonroso, su clase había comenzado como la clase D, calificada como la que tenía las cualidades generales más bajas y con muchos estudiantes con dificultades en los deportes. Ahora ella tomaba la iniciativa por estos estudiantes, llegando incluso a negociar con su clase aliada. ¿Eso significaría que finalmente se había integrado en su clase? Por supuesto, Manabu no sabía que su hermana estaba cobrando dinero y llevándose una comisión del 10%. Cuando el grupo de Onami aceptó organizar los partidos, la clase C sintió un inmenso alivio. Tras recibir su consentimiento, decidieron regresar y discutir su estrategia. No podían simplemente organizar partidos al azar. Una buena planificación era esencial, sobre todo con los exámenes a la vuelta de la esquina. La clase C necesitaba proporcionar su lista de estudiantes participantes y coordinar qué estudiantes perderían. Entre los estudiantes de primer año, la clase C se fue después de que la clase D y la clase A se fueron. Los estudiantes de la clase B también se prepararon para irse, ya que no tenían a nadie con quien discutir. Sin embargo, Ichinose-san, ¿cuál es el verdadero significado de esto?, preguntó Rikji mientras salían del gimnasio, preocupado por tomarse el examen en serio.
Si bien simpatizaban con las dificultades de la clase C y querían ayudar, ser completamente santos no se alineaba con la naturaleza de esta escuela. Kakeru les había dado una dura lección durante el examen VIP. La cooperación en un momento podía llevar a la traición al siguiente. Esto obligó a Rikji a mantener su fachada de santo. Onami, habiendo aprendido de sus errores pasados de priorizar los intereses personales, ahora naturalmente pone primero los beneficios de la clase. Aunque Orikita-san hizo la solicitud, se la ve frecuentemente con Oreki-kun, y durante el examen especial lo estaba siguiendo, así que, Onami se quedó en silencio. Rikji entendió inmediatamente. En otras palabras, probablemente sea idea de Oreki-kun. Nuestro acuerdo probablemente le impide usar otros métodos. Para Rikji, quien ya estaba traumatizado por Rokusuke, Outaro de la clase le había dado otra cicatriz psicológica durante el examen especial. Con la explicación de Onami, pudo aceptar la situación. Si ese es el caso, acceder a su solicitud tiene sentido, dijo. Además, obtuvimos la lista de participantes de su clase con el pretexto de ayudarlos. Esto nos permite organizar nuestras fuerzas eficientemente. No estamos en desventaja. De hecho, es bastante ventajoso. Así que creo que Oreki-kun lo anticipó e hizo que Orikita-san hiciera la solicitud, porque al obtener la lista de estudiantes de la clase C, podemos hacer los ajustes necesarios para asegurarnos de que no superen nuestras calificaciones esta vez, dijo Onami. En otras palabras, confiaba en que estaríamos de acuerdo. Diciendo esto, mostró una sonrisa amarga. Siento que todavía no se me da muy bien el pensamiento estratégico. ¿No podemos simplificarlo? Pero si no pensamos así, nuestra clase B se quedará atrás rápidamente, concluyó Rikji. Esta escuela sí que es problemática. Hablando de problemas, Outaro ya había recibido la transferencia de puntos de Suzune. 4 millones de puntos. Le devolvió el 10% a ella y el 5% a Kikim. En cuanto a él, después de que Kmei organizó a todos para probar sus habilidades físicas y organizar la lista de participantes, se dirigió a la oficina del presidente. El consejo estudiantil estaba ocupado ahora, probablemente todavía en el gimnasio, por lo que solo podía buscar al presidente. Sin embargo, Kei Karuizawa, hice lo que me pediste. Por cierto, ¿cómo se te ocurrió la idea de que la clase B organizara partidos? Me sorprendió mucho cuando me enteré. Aunque Outaro le había encargado el trabajo a Suzune, a menudo no recibía mucha atención. Alguien necesitaba ayudar a destacar las cosas. Y Kei era perfecta para este tipo de cosas. O mejor dicho, antes parecía reacia a molestarlo, así que tuvo que decirle que la protegería y usaría sus palabras. ¿Acaso no le había ido bastante bien? ¿Entonces quieres traer a tu gato a la escuela? Narumori recibió a Outaro, quien estaba con su teléfono en la mano. Mi gato se siente solo cuando lo dejan en casa. Sin embargo, Outaro Oreki, ¿yo tienes alguna mascota en casa? Le pido permiso al presidente para traer a mi gato. ¿Kei Karuizawa mascotas? Bueno, tengo un hámster. Se llama Amtaro. Ah. Entonces también pagaría la tarifa para traer a su mascota. Chapter 178. Chapter 179. Hibeme de Bater. Cuando Outaro regresó de la oficina del director, encontró a sus compañeros aún realizando sus pruebas físicas. Siendo él mismo un estudiante de primer año, decidió participar. Aunque su cuerpo había sido mejorado físicamente, lo que le permitía destacar en cualquier evento, sabía que debía ocultar sus verdaderas habilidades. Sus compañeros de clase desconocían su mejora. Así que utilizó sus capacidades previas a la mejora como punto de referencia. Una fuerza de agarre de 60,03 kilogramos, está bastante bien, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que alguien tan delgado sería tan fuerte? Bueno, entonces contaremos contigo para la batalla de caballería, Outaro. Mei, encargado del registro, debía recopilar todos los datos de la clase. Debía considerar la secuencia de las pruebas obligatorias y organizar la puntuación para evitar que los atletas estrella de la clase se concentraran en pruebas consecutivas. Estas responsabilidades exigían un esfuerzo considerable. Precisamente por eso Outaro había evitado hacerse cargo del festival deportivo. Aún así, tenía sus ventajas. Después de completar sus pruebas físicas, Outaro se quedó mirando la carrera femenina de 100 metros. Como era de esperar, Masumi mostró señales de entrenamiento previo.
Desde su posición inicial hasta su sprint final, demostró una forma excepcional. Su potencia explosiva superó a todas las demás chicas de la clase. Kamuro-san, eres bastante bueno corriendo, ¿no? Jejeje, Masumi respondió solo con una risa fría. Outaro lo entendió. Claramente tenía un pasado del que prefería no hablar. Al observar los clubes a los que se unía, aunque participaba para mantener su imagen de clase A, Outaro había observado su trabajo en el club de arte durante su tiempo libre. Su habilidad demostraba claramente años de dedicación, más que aprendizaje reciente. Si bien destacaba en los deportes, también tenía talento para la pintura. Arisu había descubierto un secreto que Masumi no podía revelar a los demás, por lo que no le quedó otra opción que obedecer. Outaro dedujo que probablemente quería ser atleta, pero su familia la obligó a centrarse en el arte. Este conflicto sin resolver podría haberla impulsado a tomar medidas que ahora debía mantener ocultas. Mientras tanto, el estricto control de Arisu sobre Masumi la había ido transformando. Esto sugería que su vulnerabilidad podría amenazar la posición de la clase A. Outaro consideró todo esto cuidadosamente. Terminé mis pruebas de entrenamiento, le dijo Masumi a Mei, quien estaba grabando. Solo añade una carrera de vallas más y listo. Koei dijo. Kamuro-san, como eres tan rápido en los 100 metros, me gustaría incluirte en el relevo de 1200 metros, además, si no te importa, me gustaría emparejarte con Outaro para la carrera de 3 piernas. Tras registrar sus datos, Masumi abandonó el campo. En lugar de dirigirse a la cafetería o al aula, tomó un camino diferente. La escuela solo tenía un campo principal y, debido al festival deportivo, muchas clases estaban realizando exámenes físicos. Mientras que la clase A casi había terminado, los alumnos de la clase C simplemente llegaban tarde. Llegaron en 2 grupos, chicos y chicas, pero se separaron rápidamente. Imsuke y Kikin llevaron a algunos estudiantes a buscar el equipo de prueba. Al ver a Masumi dirigirse en esa dirección, Outaro sospechó que planeaba explorar a las demás clases. Era experta en recopilar información. Si van a recopilar información sobre los estudiantes de la clase C, ¿puedo acompañarlos?, ofreció Outaro. No estoy recopilando información. Masumi negó con la cabeza. Sakayanagi me pidió que investigara a las chicas que te rodean, así que necesito revisar la clase C. Outaro. Bueno, entonces. Fingiría no haberlo oído. Su sincera admisión sobre investigar a las chicas que lo rodeaban reveló cómo Masumi estaba atrapado entre su lealtad hacia él y hacia Arisu. Aunque sus motivos no eran puros, Outaro ocasionalmente también necesitaba actuar como un estudiante de la clase A. Decidió investigar la situación de la clase C. Los chicos de la clase C se habían reunido después de que Imsuke trajera el equipo. En lugar de organizarse eficientemente, se agruparon alrededor del medidor de fuerza de agarre. Mientras tanto, las chicas se habían alineado para sus pruebas de velocidad de 100 metros. Cada estudiante debía participar en 9 eventos. Carrera de 100 metros a carrera de vallas B, derribo de postes, solo hombres, C, lanzamiento de pelota, solo mujeres, D, tira y afloja, separado por género, E, carrera de obstáculos, F, carrera de 3 piernas, G, batalla de caballería, H, carrera de 200 metros. Según el plan de Outaro, los ángeles de la clase B perderían sus partidos cuando compitieran contra los atletas más débiles de la clase C. Outaro había considerado cuidadosamente esta estrategia. Dado que había aceptado el pago, necesitaba ayudar a los atletas de la clase C con dificultades. Su cooperación previa para evitar la expulsión hacía valiosa la colaboración futura. El plan también funcionó para socavar la clase B. Al perder, perderían puntos en eventos individuales, debilitando tanto el total de su clase como sus puntajes de competencia por equipos. De esta manera, Outaro mantuvo su lealtad a la clase A. Sin embargo, «Oye, ¿no deberíamos hacer la prueba de fuerza de agarre cuando estén las chicas?», se quejaron algunos chicos de la clase C. Sin público al que impresionar, su entusiasmo se había desvanecido. Todos sabían que en su clase había muchas chicas atractivas. Su presencia habría hecho la prueba más emocionante. Incluso sin ser populares, los chicos estaban ansiosos simplemente por recibir atención y vítores de las chicas. Entre ellos estaba Ken, un estudiante pelirrojo que había entrado al equipo de baloncesto como jugador habitual. Aunque tenía un gran talento físico, tenía dificultades académicas y le faltaba decisión. Outaro recordó cuando había organizado que Ken y Rokusuke confrontaran a Kakeru durante sus días de escasez económica.
Ken se había retractado después de que Kakeru se burlara de él. 80,5 kilogramos. ¡Qué increíble! Exclamó Inosuke, agarrando la hoja de registro. Las impresionantes habilidades físicas de Ken igualaban a las de los mejores atletas de la clase A. Inosuke, siempre pacificador, valoraba la unidad de clase por encima de todo. Creía que compartir objetivos unía a la gente. Voy a participar en todos los eventos del festival deportivo. El primer puesto es mío. Presumió Ken. 80,5 kilogramos, eres un monstruo. Hirata, solo he conseguido 42,2 kilogramos, otro chico de la clase C dijo. Quizás deberíamos mantener a las chicas alejadas por ahora, esto no era sorprendente. La mayoría de los chicos de la clase C tenían habilidades atléticas pobres, acorde con su bajo nivel académico. Yukimura, ¿en serio? ¿Ni siquiera pesas 30 kilogramos? Algunos casos fueron particularmente notables. Teruhiko Yukimura, la estrella académica de la clase C, quien anteriormente había desafiado a Suzune, ahora estaba desanimado. Su pobre desempeño lo hizo querer evitar la atención de las chicas. Mientras tanto, Outaro mantuvo su distancia del grupo, aparentemente prefiriendo no mezclarse con los demás. Outaro dejó a los chicos y se dirigió hacia el grupo de chicas. Las chicas estaban en medio de sus pruebas de velocidad de 100 metros. Suzune se encontraba en la línea de meta registrando tiempos, su cabello negro y lacio brillaba mientras la primera ronda de corredores completaba sus sprints. Esa es una puntuación excelente, le dijo Suzune a una chica de pelo corto. Gracias a la inteligencia de Arisu, Outaro pudo identificarla a partir de los registros de estudiantes de primer año que había obtenido. La chica de pelo corto era Kayano Onodera. Corrí atletismo en la secundaria, explicó Kayano, y todavía lo practico como pasatiempo. Aunque no podía igualar la velocidad de Masumi, demostró ser prometedora como una de las atletas más fuertes de la clase C. Dame el agua, dijo Outaro. Sintió que alguien lo seguía. Masumi. Chapter 179. Chapter 180 Rising Forest Laughter. Masumi le entregó el agua que Outaro le había pedido que comprara en la máquina expendedora. Ella notó que en lugar de beberlo, se giró y caminó hacia Suzune. ¿Agua? Déjala a un lado por ahora, estoy grabando, dijo Suzune al ver a Outaro acercarse con Masumi. ¿Qué estás haciendo ahora? Exploración y los ojos de Suzune se abrieron de par en par al comprender. Más allá de las pruebas de su propia clase, explorar otras clases era crucial. Incluso sin espías que investigaran el orden de los jugadores de otras clases, conocer el número de jugadores cabeza de serie de cada clase era esencial. Parece que tu clase hizo una planificación estratégica antes de venir al examen, observó Outaro. Como su clase A había terminado la prueba, la demora de la clase C sugería que habían estado discutiendo. Más o menos, mi sugerencia fue rechazada, dijo Suzune en voz baja. Ah, claro. Aunque sus ideas eran prácticas, parecía cuestionable que la clase C tuviera el lujo de rechazarlas. Quería usar la estrategia de Sanbin, explicó Suzune. El plan era designar a algunos estudiantes como peones de sacrificio mientras nuestros jugadores cabeza de serie se concentraban en sumar puntos. Esto nos ayudaría a evitar el último puesto. Pero los peones potenciales se opusieron. Les preocupaba que si se retiraban como los estudiantes de la clase B, sus puntuaciones individuales podrían terminar entre los 10 últimos. Ella estaba tratando de proteger sus puntos de clase, pero sus compañeros de clase no estaban convencidos. Después de todo, de los 780 puntos de clase de la clase C, 50 le pertenecían, además de los 270 de Outaro. Su deseo de protegerlos era comprensible. La estrategia del Sanbin podría funcionar. Sacrificar los intereses de algunos estudiantes en beneficio de la clase. La clase A habría aceptado tal plan. Pero esta era la clase C, donde los estudiantes parecían dispuestos a renunciar desde el momento en que se les asignó. Convencerlos sería un desafío, sobre todo porque habían demostrado que preferían pagar por la paz cuando tenían los medios. La persona que debería haber estado manejando esta situación era Rokusuke, pero no estaba a la vista. Menji cree que, aunque quedemos últimos en el festival deportivo, seguiremos estando a salvo, informó Suzune. Básicamente se habían dado por vencidos.
Con una probable pérdida de 100 puntos en la competencia roja y blanca, más otros menos 100 por el último lugar, sus 780 puntos de clase actuales caerían a 580. Entre los 320 puntos combinados de Outaro y Suzune, más los 225 de Kmenji, permanecerían en la zona segura. Esto explicaba su inacción. O mejor dicho, Kmenji probablemente se dio cuenta de que, de todas formas, no podía controlar la clase. La oposición directa de los estudiantes a la sugerencia de Suzune probablemente había reforzado su comprensión de la naturaleza de la clase C. Por eso había dejado de aparecer. Pero creo que puedes esforzarte más, dijo Outaro. Aunque la clase C esté teniendo dificultades, al menos deberías mantener las apariencias. Si no, no incitarás a Riken a romper las reglas. ¿Por qué? Preguntó Suzune confundida. Porque el plan ya ha comenzado, explicó Outaro. Riken podría hacer algo. Ahora que está en la clase D, su única opción es usar métodos turbios para derrocar a tu clase. Pero en tu estado actual, ni siquiera necesita romper las reglas para derrotarte. Por lo tanto, sugiero que centremos la clasificación de clases en Suzune. Lo usaremos como cebo. ¿Quieres decir? Suzune lo había estado siguiendo durante más de 3 meses, y estaba empezando a comprender su forma de pensar. Originalmente, tu clase tenía 2 atletas impresionantes. Kmenji y Suzune. Como Kmenji no va a venir, usemos a Suzune. Que aparezca pronto y que sea evidente. Con su confianza actual, querrá ser el primero desde el principio. Que atraiga la atención de Riken, dijo Outaro. Pero eso no funcionará, ¿verdad? Dijo una voz. La situación de la clase C es tan grave que, aunque presentemos a alguien como Suzune, Riken no se lo tomará en serio. Esta era Masumi. Ella había estado siguiendo a Outaro y notó que después de pedirle que comprara agua, se la había dado a Suzune. El gesto la hizo sentir, en conflicto. Ahora podía comprender la insatisfacción de Arisu. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Outaro estaba discutiendo abiertamente el plan con Suzune en su presencia. ¿Eso significaría que se confiaba lo suficiente en ella como para escucharlo? Precisamente por eso necesitamos posicionar a Suzune con cuidado, dijo Outaro. La clase C aún tiene posibilidades de ganar. Aunque la estrategia de carrera de Suzune habría llamado la atención de Riken, los atletas más débiles no cooperarán, así que necesitamos un enfoque diferente. He encontrado una estrategia que podría llevarnos a la victoria. Mashima Sensei explicó las 9 pruebas obligatorias a las que todo estudiante debe asistir. Estas no se pueden cambiar. Pero también están las pruebas recomendadas para competidores fuertes. Búsqueda del tesoro, tira y afloja entre 4, carrera de 3 piernas mixta y relevos de 1200 m para todos los niveles. Estos eventos recomendados otorgan una puntuación significativamente mayor que los individuales. El primer lugar gana 50 puntos, el segundo 30, el tercer lugar 15, el cuarto lugar 10 y el quinto lugar 8. La prueba final, el relevo All Grade de 1200 m, triplica estos puntos. El primer lugar obtiene 150 puntos, el segundo 90, el tercero 45, el cuarto 30 y el quinto 24. Es claramente la prueba principal. Estas pruebas recomendadas consideran la posible indisponibilidad de los atletas. Me di cuenta de algo en los materiales que otros podrían haber pasado por alto. Hay una regla que permite a los participantes sustituir a otros jugadores por 100.000 puntos, sin límite de sustituciones. En otras palabras, Outaro hizo una pausa. Podemos aprovechar esta laguna. Suzune destaca individualmente, y podemos demostrar sus habilidades repetidamente en la carrera mixta de 3 piernas. Al tenerlo como sustituto varias veces del primer puesto, podemos acumular muchos puntos. Este podría ser el camino a la victoria para la clase C. Después de un momento, miró directamente a Suzune. Claro, no pienses tontamente que deberías participar solo porque encontramos esta laguna. Simplemente comparte esta estrategia con tus compañeros. Ya que Suzune quiere dominarlo todo, deja que se convierta en el héroe de la clase C. Aunque si Riken hace su jugada, probablemente le impedirá a Suzune participar en la carrera de 3 piernas. Entonces finalmente, Suzune había entendido. En realidad no estaba tratando de ayudar a la clase C a ganar puntos. Sacrifica a Suzune, atrapa a Riken rompiendo las reglas, y luego, dijo Outaro, podremos reclamar todos los puntos que su clase ganó en el examen especial. Podría ser y...
Suzune se dio cuenta, que durante el acuerdo del examen VIP, cuando impediste que Ichinose y los demás denunciaran a Riken por atacar al grupo de Ibuki, no se trataba de conseguir su firma, sino de este momento. Más o menos. Riken ya tiene antecedentes en el consejo estudiantil. Si los ángeles de la clase B lo hubieran denunciado en la escuela inicialmente, no se habría atrevido a usar métodos turbios en este festival deportivo. Se habría enfrentado a la expulsión. Pero como no lo denunciaron, Riken aún se siente lo suficientemente valiente como para actuar. Sin embargo, si vuelve a usar métodos turbios ahora, podemos sacar a relucir su historial en el consejo estudiantil y obligar a toda su clase a pagar para evitar la expulsión. En otras palabras, deliberadamente dejaron que Kakeru saliera del apuro, esperando que usara métodos deshonestos una vez más para poder recolectar sus puntos nuevamente. Como era de esperar. Esto es mucho más intrigante que simplemente gestionar los formularios de inscripción y dirigir la estrategia de la clase A.